¿Qué pasó en Luján? Algunos de ustedes me han preguntado qué fue la peregrinación en sí, que fue una cosa que yo no esperaba de ninguna manera. Alguien me dijo que más de 2 millones de personas estuvieron este sábado y domingo pasado. Pero vamos, aunque le bajemos el número, pongamos 1 millón. Es un montón de gente, ríos de gente saliendo de la ciudad de Buenos Aires para ir a caminar hacia la Virgen de Luján. Y luego al final les cuento un poquito de mi propia experiencia, que cuando decimos que Dios le tiró a San Pablo de su caballo, pues a mí me pasó algo un poco parecido. Y aunque yo estaba muy reticente a esta caminata que parecía una locura, 60 kilómetros en un día de un tirón, ahora estoy comprometida para caminar todos los años que pueda. Entonces, ¿qué fue la peregrinación en sí? Muchos partimos desde Liniers, que es donde se hace para los 60 kilómetros, y fuimos saliendo de la ciudad y de verdad ríos y ríos de gente llenando las calles, muchos grupos con un carrito donde tienes alguna virgen y luego con un micrófono donde se ponía algo de música religiosa, algo también un poco para bailar y motivarte, y donde también se dirigían oraciones. Nos uníamos en oración con muchos grupos, con muchas parroquias, con mucha gente. Y uno de los lugares que más a mí me impactó, porque a lo largo del camino había mucha gente también repartiendo agua, naranjas, bananas, todo. Ahí asistiendo también, muchas universidades pusieron carpas para atender a la gente, porque obviamente la cantidad de ampollas que la gente traía en los pies, impresionante. Pero uno de los lugares que más me impactó es que después de los primeros 50 kilómetros, o si empezaste más tarde, pues ya llevabas 20, había un puente ahí donde se puso todo un grupo de seminaristas y algunas religiosas, y ahí ofrecían la bendición. Entonces la gente llegaba agotada, con los pies que no podían más, y en ese momento te acercabas a nivel personal y te decían ahí con agua bendita, ¿tú por qué estás caminando? ¿Por qué estás pidiendo? Y ahí, yo que me puse al final del puente, me impresionaba de ver a la gente que entraba en la zona ya casi no pudiendo y saliendo de ahí emocionada, motivada. Y ahí pues ya echaban el último tirón, los últimos 8 kilómetros para llegar ya con la Virgen de Luján. Muy conmovedor, muy impresionante, fue mucha gente, veías desde un señor que cojeaba, que tenía dificultad para caminar, que se subía a una bici especial, agotada con mucha dificultad, pero ahí llegó. Mamás con bebés en carriola, familias enteras, sobre todo muchísimos jóvenes, muy impresionante. Les cuento que a mí en lo personal, que después de unos 45 kilómetros que yo estaba caminando, me di cuenta que yo podría llegar. Y sin embargo empecé a pensar en que en la vida muchas veces podemos imponernos de la voluntad y llegar un poco más lejos, pero finalmente mucho depende de nosotros mismos, de mis retos, de mi esfuerzo. Y aunque estás caminando con 2 millones o 1 millón de personas alrededor, caminamos solos. Y yo me di cuenta en ese momento que tenía una dificultad en ese momento. Yo dije, yo podría llegar. Y sin embargo, ya no quiero caminar sola. Y eso de hecho fue una gracia que yo le pedí a la Virgen. Dije, enséñame a caminar junto con otros. Entonces en ese momento, nada, le llamé al encargado de nuestro grupo y le dije, si están disponibles, pueden pasar por mí, que estaba a 1 kilómetro de donde nos reunimos con nuestro grupo. Dije, les agradezco si pueden pasar por mí. Fue tan linda la experiencia de asumir que a veces llegar a la meta no es solamente haber llegado de la forma en que uno pensaba llegar, sino dejarme ayudar por otros y llegar todos juntos. Así que no caminé los últimos 15, pienso hacerlo el año que viene, pero llegué de otra manera los últimos 15 y ahí recibimos al resto del grupo que sí caminó los 60 completos. En la iglesia no se camina solo, en la vida tampoco, sino que hay que caminar de la mano de otros y no tener miedo ni vergüenza de pararnos, no para decir que no puedo, porque ese no es el punto, sino para decir te necesito y ya no quiero caminar solo. Eso es lo que nos muestra la Virgen de Luján, porque fue el país entero caminando juntos hacia la Virgen y eso es la manera de caminar en la vida.